mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al Evangelio de Mateo, concretamente al capítulo 4, los primeros 4 versículos. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué desfachatez por parte de Satanás, del tentador, como se le llama aquí, atreverse a tentar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. ¿Qué razón tenía Dios cuando después de la caída, después de la rebelión de este ser perverso, no movió ni un solo dedo para restaurarlo? Cosa que no ocurrió cuando el hombre pecó. Satanás nunca va a cambiar. Dios lo sabía, por eso no hizo absolutamente nada por restaurar, por volver a poner en la posición original a este ser que es la personificación de la maldad. No va a cambiar, por muchos milagros que haya visto. A pesar de que estuvo en la presencia de Dios, solamente Dios sabe cuánto tiempo. A pesar de que habló y vio personalmente al mismísimo Salvador, al Mesías, al Señor Jesús, Satanás nunca va a cambiar. Su destino, lo sabemos, lo cuenta la palabra de Dios, arderá por la eternidad en el infierno, y todos aquellos que se han identificado con él y que no han querido cambiar y entregar su orgullo, su rebelión, su desobediencia a Dios, sino que han mantenido una actitud de soberbia contra Dios, creyendo que podían ganarle a Dios, creyendo que era Dios el que estaba equivocado y no ellos. Aquí vemos al Señor Jesucristo en el desierto, siendo tentado por este ser perverso y maligno. Jesús no tenía que demostrarle nada a él. Ya el Padre había dicho el día que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Ahora viene este ser perverso y maligno diciéndole: si eres el Hijo de Dios, claro que soy el Hijo de Dios. Ya Dios, el Padre, con voz audible habló y lo dijo, y me señaló a mí como el camino, la verdad y la vida, como el único mediador entre Dios y los hombres. No tiene que demostrarle el Señor Jesucristo absolutamente nada a nadie, y mucho menos al diablo. Porque si alguien sabía que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, ese era sin lugar a dudas Satanás. Prueba de ello que en esta tentación que hemos leído en este día, vemos que ya la forma como le tienta, Satanás reconoce el poder que tiene el Señor Jesucristo de poder transformar piedras en panes. Para mí, para cualquiera de nosotros, eso no hubiera sido ninguna tentación, porque nosotros no tenemos el poder, no tenemos la capacidad de poder transformar, de poder cambiar piedras en suculentos panes. Pero para el Señor Jesucristo sí podía en un momento determinado ser una tentación, porque Satanás sabía, y el Señor Jesucristo también lo sabía, que Él puede cambiar piedras en panes, enfermedad en salud, muerte en vida, agua en vino, etcétera, etcétera. Pero no se dio a la tentación ni a esta ni a ninguna, porque aunque la Biblia nos da la siguiente información, que Él fue tentado en todo, nunca cayó en ninguna tentación. Es algo que a nosotros los seres humanos nos cuesta, ¿verdad?, entender. No caer nunca en ninguna tentación, a pesar de que fue probado absolutamente en todas las cosas. Pero no cayó, se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Nosotros hemos caído a veces en tentación, por supuesto que sí. ¿Quién puede decir: yo jamás he caído en ninguna tentación, no he tenido nunca ninguna tentación, no me ha traído absolutamente nada? Sin embargo, el Señor Jesucristo fue el hombre perfecto, y Él es nuestro ejemplo a imitar. Teniéndolo a Él, podemos tener esa misma fuerza, esa misma capacidad, esa misma autoridad sobre el pecado para no caer, para no ceder en él, por muy atractivo que sea,
Por muy fuerte que sea la tentación, cualquiera que sea, el poder de Dios es mucho más grande que cualquier tentación, que cualquier juguete que el diablo te pueda presentar en este día o a lo largo de tu vida. El secreto no está en tener fuerza de voluntad, porque como le dije una vez a una persona, ¿dónde compramos fuerza de voluntad? ¿Dónde está eso de la fuerza de voluntad? Si hemos perdido totalmente el control, porque al desconectarnos de Dios, ya no tenemos esa fuerza de voluntad, ya no tenemos esa capacidad interior para poder superar cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier tentación que el diablo nos presente. Ya no tenemos esa capacidad. Somos seres tremendamente vulnerables. El que no es tentado de una manera, es tentado de otra. Pero en Cristo Jesús, con su fortaleza, con su presencia, con su vida en nosotros, sí podemos superar las tentaciones, las depresiones, el desánimo o cualquier obstáculo que se nos presente. Porque en Cristo hay victoria, en Cristo hay respuesta a todos los males y conflictos de la vida. Por eso tenemos que vivir muy cerca del corazón de Dios. Es imposible poder vivir, y menos hoy en día, una vida cristiana victoriosa si no estamos llenos de Él. Totalmente imposible. Porque el diablo, como león rugiente, dice la Escritura, está buscando a quien devorar y lamentablemente ya ha devorado a muchos. Ya ha despedazado a muchos que sabían mucho de la Biblia, que incluso estuvieron en primera línea sirviendo a Dios, predicando su palabra en el ministerio como pastores, como maestros, como evangelistas o misioneros, y el diablo los devoró. Lo hemos visto muchas veces, lamentablemente. Hombres y mujeres mucho más ungidos y más grandes y más importantes, podríamos decir, que nosotros, sucumbieron a la tentación y fueron despedazados por el enemigo. Algunos pudieron ser restaurados, otros lamentablemente no. Esa es la cruda realidad, nos guste o no. Pero mis queridos hermanos, aquí nos da un ejemplo el Señor Jesucristo extraordinario. Solo, sin que nadie lo observara, podía haber cedido a la tentación, pero ni en público ni en privado, ni cuando estaba solo, ni muy acompañado por aquellas enormes multitudes que lo seguían permanentemente. Nunca cedió a la tentación, nunca le dio gusto al diablo. Porque cuando caemos en la tentación, el que vence, el que se ríe, el que disfruta es Satanás al ver que ha logrado hacer caer a un hijo, a una hija de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles de maldad por todas partes, y lo estamos viendo a diario, la maldad se ha multiplicado y va a seguir multiplicándose. ¿Por cuánto? No lo sé, pero es una de las señales proféticas de los últimos tiempos, que la maldad se iba a multiplicar, y lo estamos viendo en los colegios, en las universidades, en las familias, en las iglesias, en la sociedad, en todas las áreas y estamentos de la vida. Vemos que la maldad se ha multiplicado y se sigue multiplicando. Y algunos cristianos no se enteran, no se dan cuenta, no sé en qué mundo, en qué planeta viven. Piensan que todavía hay tiempo, valga la redundancia, para perder el tiempo. Y se olvidan de que estamos en los tiempos finales y que lo mejor que podemos hacer es servir a Dios, servir al Señor con integridad, con fervor, con genuino deseo de glorificarle a Él. Tenemos que ganar el mayor número posible de almas. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, siendo testimonio y ejemplo en el lugar donde Dios nos haya puesto a vivir. Que tengamos la capacidad de afectar positivamente a otras vidas. Estamos viendo que el mundo se está rompiendo a pedazos. Naciones enteras, tremendamente ricas, hermosas, que antaño fueron potencias mundiales, hoy en día están totalmente despedazadas, destruidas en todos los sentidos. Han quitado a Dios de los colegios, de las universidades, incluso yo me atrevería a decir, fíjense lo que les voy a decir, hasta de algunas iglesias a Dios le han dicho que se vaya. Porque no nos sorprende ver a la iglesia de la Odisea, que cantaban, adoraban a Dios, hacían sus rituales, sus liturgias, y dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hasta una misma iglesia puede llegar a perder la presencia de Dios y convertirse en un cementerio espiritual.
en un montón de personas que cantan no sé a quién, en un montón de personas que en el culto como que se disfrazan, se visten de supuestos cristianos, pero luego sus vidas son exactamente igual que la de los mundanos. No marcan una diferencia, no son luz, no son sal, pasan desapercibidas sus vidas, pecan, critican, odian, exactamente igual que los demás. Qué tremendo la presión que el cristianismo está experimentando en estos últimos años, en esta última generación. Vamos a ser presionados por todas partes. Vamos a tener que enseñar y educar bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, para que no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo, que les está casi obligando, presionando a diario. Las horas y horas que pasan en esos institutos, colegios y universidades a aceptar cosas que son auténticas aberraciones, rompiendo nuestra moral, rompiendo nuestros principios, rompiendo nuestra educación como cristianos. Que Dios fortalezca nuestra fe para que no caigamos en esa tentación y miremos a Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, y que no caigamos en el error en el que muchos han caído, que por querer caerle bien a la gente, por querer ser simpáticos y aceptados en la sociedad, son capaces de renunciar a sus valores y viven su cristianismo, sí, pero dentro de un templo, dentro de cuatro paredes, en una iglesia, pero luego en cuanto salen se olvidan y vuelven a comportarse exactamente igual o peor que los inconversos que han rechazado descaradamente a nuestro Dios. Satanás fue derrotado por el poder de la palabra de Dios en el desierto. Y es el arma, una de las armas más poderosas que tenemos los cristianos hoy en día, la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a usar la palabra de Dios si no la conocemos? Hemos olvidado que en los días del confinamiento, una de las cosas que Dios intentó mostrarle y enseñarle a muchos creyentes es la importancia de tener tiempo para orar y para escudriñar y aprender las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Hemos olvidado ya que poca memoria tenemos muchas veces los creyentes, que durante aquel tiempo Dios nos hablaba acerca de la importancia de leer, de escudriñar, de aprender la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para atacar al enemigo? Escrito está, constantemente citando la palabra. Y la palabra, como esa espada del Espíritu, desmanteló la tentación que el diablo le lanzaba en aquel momento. Pues utilicemos también la misma arma que utilizó el Señor. Es el ejemplo que Él nos dio. Utilicemos la palabra cuando eres tentado, cuando eres atacado de alguna manera. Recurre a la palabra, pero a la palabra que tienes que conocer y saber esgrimir la palabra, la espada del Espíritu. Si no la conoces, serás una víctima más, como tantos están siendo víctimas. ¿Cuántos predicadores ya han dejado de predicar la palabra de Dios y se dedican solamente a contar chistes, a entretener a la gente, a contar anécdotas y testimonios de lo maravillosos que son, de los logros que han obtenido? O hablan de sus libros, hablan de sus viajes, pero no hablan de la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes han perdido la costumbre, la sana costumbre de leer y de aprender la palabra de Dios, de aprender textos bíblicos? Creyentes que son capaces de estar horas y horas delante de una pantalla, de un ordenador, de una computadora, de una televisión, hablando, vete tú a saber con quién, entreteniéndose, lo entienden todo, son simpáticos, son afables, son agradables, y luego cuando van a leer la Biblia te dicen, es que no la entiendo. Pues esto no es normal, que usted sea capaz de entender películas y entender otras cosas, jugar esos juegos tan sofisticados de la tecnología hoy en día, y después cuando usted va a la Biblia dice que no la entiende. Usted tiene un gran problema espiritual y tiene que pedirle al Señor que sane su mente, que abra su corazón y sus oídos para que usted pueda deleitarse en la palabra de Dios y utilizarla, porque el diablo a usted y a mí y a todos nos va a tentar exactamente igual que tentó a Jesús. Porque Satanás es un ser perverso, maligno, que no respeta a niños, a padres, a mujeres y ancianos. Algún momento te va a tentar. Procura estar firme. Procura no estar aislado. Procura estar firme y bien cimentado en la palabra, para que cuando te venga la tentación, hoy, mañana o cuando sea, tú puedas decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O el versículo, el texto que corresponda. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a orar en esta mañana para que el Señor guarde nuestras vidas
y podamos, en el nombre de Jesús, vivir hoy en victoria, mantenernos firmes, pero no solamente firmes y estáticos, sino avanzando, desarrollándonos, creciendo en el Señor, quitándole las almas al enemigo, robándole el botín al hombre fuerte y viendo cada día la gloria del Señor en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias en esta mañana por el tremendo privilegio que nos das de tener tu santa y poderosa palabra con nosotros y en nosotros. Ayúdanos, Señor, a usarla. Ayúdanos, Señor, a estar velando y orando, a estar preparados contra toda maquinación diabólica. Que tu iglesia sea una iglesia victoriosa, sin mancha, sin arruga, firme y constante, creciendo. Y no una iglesia débil, una iglesia enferma, una iglesia en plena decadencia, durmiendo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y con acción de gracias pedimos, ayúdanos a honrarte, a servirte, Señor, a impactar esta sociedad perversa y maligna, esta generación de tinieblas, de ignorancia, donde han permitido cosas terribles, pero donde nosotros queremos marcar una diferencia como representantes tuyos en este mundo, Señor. Gracias te damos por tu bendición y por este día de vida que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más les recuerdo que siguen abriendo canales con mi nombre, con mi cara, con el logotipo, con el nombre de nuestro ministerio. Bueno, personas sin escrúpulos, dicen que son cristianos, personas que no tienen ningún respeto, ¿verdad? Que abren canales como si fuera yo. Les vuelvo a repetir, solamente tenemos en YouTube un canal que se llama Centro Evangélico Vida Nueva. Aunque lo clonen y lo hagan igual, fíjense siempre en el número de seguidores, en el número de suscripciones, para que puedan reconocer el canal verdadero del canal falso. En Facebook pasa exactamente lo mismo, en Instagram y en otros lugares también, ¿verdad? Tengan cuidado, porque hay muchos impostores, muchas personas que se quieren aprovechar. Y bueno, ya saben todo lo que les he dicho muchas veces. Que Dios les bendiga. Visiten nuestra página web también, mividanueva.org de vez en cuando. Allí se van a enterar de los eventos, de los congresos, de los teléfonos, de las direcciones, de los correos de nuestro ministerio. Dios les bendiga. Seguimos adelante y reflexionamos hoy acerca de este encuentro entre Satanás y el Señor Jesucristo, que terminó bien, porque aunque Satanás creía que podía derrotar y hacer caer en tentación al Señor Jesucristo, si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata, porque Cristo es mucho más poderoso que el enemigo. Está más claro que el agua. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como las águilas volveremos a volar, nos levantaremos, volveremos a gozar, y nuestro Dios una vez más sanará nuestro roto corazón. Y veremos la gloria de Dios, y veremos la gloria de Dios.
Dios una vez más sanará nuestro roto corazón y veremos la gloria de Dios y veremos la gloria de Dios. Dale gracias al Señor en esta noche. Fuerte ese aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Y la gloria, Señor, tú eres digno de alabanza, tú eres digno. Aleluya. Gracias, Señor.